Hola chicas, bueno, en esta oportunidad vamos a aprender cómo hacer base de vestido o camisa en tela plana, ¿sí? Tela plana, recuerden que es la tela que no cede. Bien, para poder realizar esta base vamos a necesitar dos referencias. Primero, contorno de pecho y segundo, largo detalle de espalda. En el video de cómo tomarse las medidas yo explico cómo tomarse el largo detalle de espalda. Y si no, si tienen dudas o no están muy seguras, recuerden que cuentan con la tabla de medidas industriales que según su contorno de pecho van a obtener cuál es el largo detalle de espalda que les corresponde. Entonces, bien, recuerden que siempre trabajamos con la mitad de contorno de pecho. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos la mitad del dibujo. Realizamos la mitad de la espalda y la mitad de la delantera. Entonces, si yo tengo un contorno de pecho de 100, voy a pasar a trabajar con 50 centímetros. Si tuviera 90 centímetros, voy a pasar a trabajar con 45 centímetros. Siempre con la mitad de mi contorno de pecho. Bien, este es el trabajo que nosotros vamos a ver en las fotocopias. Entonces, vamos a arrancar primero con el esquema. El primer inciso nos dice de A a B 1/8 más 0,5. En el caso que mi contorno de pecho fuera de 50 centímetros, tengo que hacer 1/8 es 50 dividido 8 más 0,5 y anoto el resultado. Segundo inciso me dice 2/8. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero a 50 lo tengo que multiplicar por 2 y el resultado lo divido en 8. Le resto 1 centímetro y anoto la referencia. 1/8, 50 dividido 8. Yo digo 50 por poner un número. Recuerden que cada uno trabaja con la medida que le corresponde. Delantera, 1/8 más 0,5. Muchas medidas se vuelven a repetir. 2/8, 50 por 2 dividido 8 menos 1. 2/8, 50 por 2 dividido 8 menos 2 centímetros. Línea vertical, delantera y espalda. 1/8 más 2 dividido 2. Anoto el resultado. 1/8 más 2, 1/2, 50 dividido 2 más 1. Anoto el resultado. Esta referencia de 3 centímetros queda tal cual. Y como último inciso, tenemos largo detalle espalda, que va a tener cada uno un largo detalle distinto, ¿sí? De esta manera ya tengo las fotocopias, las cuentas realizadas, ¿sí? Para poder pasar ahora al trazado de nuestro esquema. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer es, en nuestra hoja de molde, en el margen superior vamos a realizar una línea de los 3 centímetros y una línea en el margen izquierdo. La intersección de esos puntos va a ser mi punto número A, ¿sí? Con ese es con el que vamos a comenzar. Bien, el primer inciso nos dice de A a B, entonces lo que yo tengo que buscar es en el dibujito del esquema hacia dónde se ubica B. B se ubica hacia la derecha. Paso a medir la referencia que me pide. Este es el punto B. Paso a medir la referencia que me pide y realizo una línea. Una línea hasta dónde de largo no importa, después la vamos a ir acortando. Después me dice de B a C. Exactamente lo mismo, me desplazo hacia este lado. Marco punto C. Recuerden medir varias veces, ¿sí? Para que la línea salga lo más prolija y lo más derechita posible. De C a D me ubico, siempre me desplazo hacia el mismo punto. Vamos a suponer que yo mido la referencia, vuelvo a medir varias veces y realizo la línea. Bien, hasta el punto D yo terminaría la parte del esquema de este lado. Después paso a dejar una separación de 10 o 15 centímetros. Mido, por ejemplo, 15 centímetros de esta manera y realizo una línea de guía. Esta línea de guía se va a convertir en el punto E. Ahora, continúo con la delantera. De E a F, anoto la referencia, siempre me desplazo hacia la derecha. Este es el punto F. De E a F. De F a G, lo mismo, me desplazo hasta este lado. Punto G. Y de G a H, también lo mismo, me desplazo hacia este lado.
Si llegaron a tener el inconveniente que el papel no les alcanza, no hay problema. Sobre este lado lo que van a hacer es agregar otro pedazo de papel, o sea, lo unen, lo pegan y de esa manera ya terminan el esquema. Bien, ahora vamos a continuar con las otras líneas que son tanto igual para espalda como para delantera, ¿sí? Las líneas horizontales. Bien, primer inciso nos dice de A a I. Fíjense que todas las líneas se desplazan hacia abajo, ¿sí? Entonces, marco de A a I, mido varias veces la referencia para que el dibujo me sea lo más prolijo posible. La misma referencia que repito de un lado, la repito del otro. Este es el punto I. Después, de A a J. Detalle que se suelen confundir mucho, por lo general miden de I a J. No, es de A hacia J. Mido la referencia que me pide. De este lado vuelvo a repetir lo mismo de este lado. Este es el punto J. De A a K, lo mismo, siempre desde el punto de arriba, mido la referencia que me pide y vuelvo a trazarla. Este es el punto K. De K a N, 3 centímetros, mido la referencia, recuerden, siempre varias veces para que la línea sea lo más prolijita posible. Yo en este caso, bueno, se me complica por el pizarrón, pero ustedes traten de hacerlo lo más prolijo posible. Ese es el punto N. Y por último, largo detalle de espalda de I a M, ¿sí? Entonces me paro sobre I hacia M, mido de I hacia M la referencia de largo detalle de espalda. Entonces, de esta manera ya culminamos el esquema. Ven que a mí me sobran estas líneas de acá abajo, lo que hago ahora con gomas directamente las borro, ¿sí? Para que mi esquema quede únicamente hasta esta parte, ¿sí? Y ya vamos a pasar a trazado de nuestra remera. Bien, chicas, vamos a comenzar entonces con la parte del esquema, ¿sí? De la espalda y la delantera. Sobre el costado izquierdo yo voy a tener la espalda, sobre el costado derecho voy a tener la delantera. Bien, vamos a comenzar con la espalda. El primer inciso nos dice del punto 1 al punto 2, 1,5. Ahora lo que vamos a encontrar son muchos puntos que aparecen de la intersección de dos líneas, ¿sí? Acá, por ejemplo, el punto número 1, si observan bien el esquema, se encuentra en la intersección de estos dos puntos, punto número 1. Entonces me indica del punto número 1 al punto número 2, 1,5 y marco el punto número 2. Después me dice, del 3 al 4, 1 centímetro. El punto número 3 arranca en la intersección de estas dos líneas. De 3 hacia 4 es para arriba 1 centímetro. Después, del 4 al 5, 2,5. Y en ese caso lo que yo tengo que hacer, me olvidé la regla, en ese caso lo que yo tengo que hacer es, con la regla, ubicarme en el punto número 2, el 0 en el punto número 2. Que la regla pase por el punto número 4 y del punto número 4 voy a medir 2,5. Y ahí aparece el punto número 5. Ya que estoy, directamente dejo la línea trazada. Esa es la línea de hombro de espalda. Bien, 6. Mitad de distancia entre el punto 3 y el punto 7. El punto 3 ya lo tenemos ubicado. El punto número 7, observen que se encuentra a esta altura. Punto número 7. Entonces, mido la mitad de la distancia, cada una va a tener una referencia distinta, y ese se va a convertir en el punto número 6. Bien, del 6 al 8, 1 centímetro. Entonces mido hacia afuera 1 centímetro, punto número 8. Bien, de T a Z, T lo paso a ubicar en este punto, sí, en este de acá, ahí, este es el punto T. De T hacia Z, o sea, hacia afuera, 1 centímetro. Bien, ahora nos pasamos a la delantera.
La delantera nos indica del punto A al punto B 2 centímetros. Paso a observar, el punto A se va a convertir en el que tengo acá, que vendría a ser el punto J, ¿sí? Se convierte en el punto A. De A a B 2 centímetros, me desplazo hacia la derecha, punto B. Después tenemos de A a B. De C a D, subir 1,5. C se convierte en la intersección que yo tengo de este lado, o sea que de C hacia arriba, 1,5. Sí. Punto número D. Ancho de hombro delantero igual a la medida del ancho del hombro de la espalda. Cada una va a tener una referencia distinta. Entonces lo que yo tengo que hacer es medir el ancho de hombro que me dio de la espalda, por eso ya lo tengo trazado, y lo paso a ubicar en la parte de la delantera. Vamos a suponer que a mí me dio 13 centímetros, me apoyo en el punto B, pasando por el punto D, marco de esta manera el ancho de hombro de espalda que me dio en el molde de al lado. Punto G, mitad de distancia entre el punto C y el punto H. Lo que voy a ubicar es el punto C, que ya lo tengo, el punto H viene a ser este de acá arriba, a la mitad ubico el punto G. Bien, de G a M 3 centímetros, fíjense que me desplazo hacia la derecha, punto M, 3 centímetros. Ahora, de N a L, 1,5. N viene a ubicarse en la línea de abajo de la H, entonces de N a L, 1,5 a la mitad de camino. Este es el punto L. De T a Z, 1 centímetro, lo mismo que marqué de este lado. Este es el punto T, me desplazo hacia afuera, punto Z. Y de esta manera ya concluimos con todos los puntos para poder ahora con la regla curva y con la regla recta terminar de marcar, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos que hacer es observar el dibujo. Fíjense que de T a Z hay una línea recta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a volver a medir 1 centímetro en la parte de abajo y voy a pasar a realizar una línea recta. Ahí. La cierro abajo porque eso pasa a formar parte ya directamente de la remera, ¿sí? Ahora lo que voy a necesitar es la regla curva chiquitita o directamente trabajar a mano alzada. Bien, yo me voy a ayudar con la regla curva chiquitita. Lo que voy a hacer es, en la delantera, por ejemplo, 1, el punto D, el punto M, hasta llegar hasta Z, ¿sí? 1, este de acá, de esta manera. Después giro la regla, fíjense cómo yo coloco la regla, giro la regla, pasa por el punto L hasta rozar el punto T y el punto Z, ¿sí? Acá lo van a ver medio deforme porque obviamente me quedó más chiquitito que el resto, pero con la regla curva les calza perfecto. Si no tienen la regla curva, directamente lo trabajan a mano alzada. Bien, en el cuello, fíjense cómo paso a ubicar la regla de esta manera. Ahí, ¿sí? Recuerden, en esta parte de acá, en esta unión, que viene a ser el centro de la remera, no tengo que realizar un pico, ¿sí? Tiene que quedar plano para que después no me quede deforme en el centro de la prenda. Lo mismo pasa a hacer en la espalda. 1 el punto 5, punto 8, que llegan hasta TZ. Ahí. Y en el cuello de la espalda paso a hacer lo mismo. De esta manera termina el cuello, ¿sí? Y acá ya nos quedó espalda y delantera, ¿sí? Esta base a mí me sirve para hacer vestido, solero, musculosa, camisa, hasta puedo llegar a hacer un saco, un saquito con esta misma base. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es esta base la voy a guardar porque justamente las bases no se tocan, sirven de plantillas, viene a ser. Y para poder realizar la siguiente prenda, la transformación que vamos a hacer, lo que tengo que hacer es calcar espalda y delantera. Ya no le calco el resto del esquema, ni los puntos, ni nada.
directamente calco la forma de la remera en otro papel y este lo guardo junto con la fotocopia para próximos futuros modelos que vamos a ir realizando. Así que de esta manera ya quedó terminada nuestra base.